Ahora vamos a desarrollar algunos de estos ejercicios que se había visto, bueno, como un examen práctico para ustedes, ¿no? Bien. La consulta siempre ha sido con respecto a la imagen B, ¿no? Sí, así es. Ya, vamos a verlo a detalle y de esa manera quizás podamos realizar la aclaración, ¿no? Con respecto a la duda que se tenga. Bien. Vamos a hacer en el FTool, perdón, en el FTool, en el MATCAD, ¿ya? Este es cálculo de, ya, vamos a hacer aquí. Listo. El ejercicio me pide determinar, ¿no? Y esto va a servir para el resto también. Me pide determinar la resultante y también su punto de aplicación, ¿no? Bien, pero recordemos que aquí tenemos dos figuras distintas, ¿no? Una que es una parábola y otra que es una constante. ¿Ya? Por lo tanto, tendremos que determinar primero, ¿no? En primera instancia, dos, ¿no? O sea, primero voy a determinar mediante integración, ¿ya? Esto aquí, esto creo que se ve mejor. Voy a determinar, ¿no? Lo que es la fuerza F1 y luego tendré que determinar otra fuerza, ¿no? F2. Entonces cada uno de ellos va a tener su respectivo, pues, ¿no? Posición con respecto al apoyo izquierdo, ¿no? En este caso será una distancia x1 y aquí será otra distancia, ¿no? x2. Bien, entonces para poder dar solución, ¿no? Con respecto a ello, tenemos que determinar cada uno de esos valores, ¿no? Luego, ya, una vez teniendo ya el resultado de cada uno de esos, tendremos que determinar la resultante final, pues, ¿no? Teniendo en cuenta. Profe, ¿sí? ¿está compartiendo algo? Aquí. Ya. Sí, ya. Me refería a esta imagen. Ya. Primero tenemos que determinar ya el F1 que corresponde pues a esta parábola. F2 que corresponde a otra carga, es constante. Cada uno pues ubicar, ¿no? Luego al final tendremos que determinar pues imaginando, ¿no? Posiblemente la resultante total que voy a colocar como una R, que sabemos que es la suma, ¿no? De las dos fuerzas que hemos determinado. Ya estará pues con respecto al apoyo izquierdo pues a una distancia X, ¿no? ¿Estamos? Una distancia X. X o X de R para poder diferenciar al resto, ¿eh? Ahí está, X de R. Entonces con esa figura ya voy a hacer una captura. Ya está el esquema. El esquema ya está hecho. Entonces abrimos el MATCAD para permitirnos solucionarlo rápidamente, ¿no? Recordemos que la parte de cálculo ya eso lo dominamos, ¿no? O sea, al menos creemos de que eso ya se domina. ¿Ya? Bien, entonces aquí vamos a colocar la imagen. Ahí está. Entonces me pide determinar F1 y F1 va a ser igual, ¿no? A lo que viene a ser, como es una parábola, a una integración, ¿no? ¿Desde dónde hasta dónde? Desde 0 hasta 0.33, ¿no? Desde 3 metros. Ya, entonces vamos a integrar. Recordemos que para poder integrar, ¿no? Para poder integrar, aquí
tenemos que ubicar una franja diferencial, ¿no? Que va a ser básicamente así, ¿no? Un rectángulo de ancho diferencial de X, y la altura va a ser pues Y, o bueno, en este caso será W, pues, ¿no? El W que nos está mostrando ahí, ¿ya? Entonces el diferencial de área, ¿no? Recordemos que es W diferencial de X, ¿no? Si nosotros integramos esto, lo que estamos determinando es la resultante, es decir, de esa franja, ¿no? Que corresponde a F1, ¿estamos? Entonces eso es lo que vamos a realizar. Ya, entonces vamos a rápidamente colocar, ¿no? El valor de W. Vamos a colocar como W por, ¿no? Diferencial de X. En este caso ya diferencial de X. Ajá. Pero bueno, tenemos que asignar cuánto es W, ¿no? W sabemos que equivale a 5 entre 3, ¿no? Por X al cuadrado, ¿no? Entonces, una vez hecho ello, ya esto vamos a determinar, ¿no? Esto, correcto, no me va a solucionar porque el signo igual indica a MATCAT de que va a realizar un cálculo numérico, pero lo que hemos asignado a W no es numérico. Ya, podemos hacer lo siguiente: para que sea numérico vamos a asignarle como una función, entonces aquí también será como una función, ahí está, ¿no? Entonces el valor respectivo es 0.02, pero vamos a incrementarle a 6 cifras, ¿no? Es un valor bastante grande, ¿no? Esto con respecto a los decimales, vamos, F1 sería eso, y F2 va a ser igual al área, pues, ¿no? Al área que representa 4500 por 1.67. Listo. Ahí está el valor. Profe, ¿en la integral no era 3.33? Ah, perdón. 3, ¿no? Listo. Hasta 3.33, así es, ¿no? Entonces ese es el valor, ¿no? 20. Ahora lo que tenemos que determinar es con respecto al X, pues, ¿no? El X1. Entonces, el X1 vamos a igual, ¿no? O sea, aplicar la fórmula que ya conocemos. Simplemente cogeríamos esta integral y añadimos una X. Siempre es así, ¿no? Lo hemos visto en clases. Y abajo es nuevamente la integral, ¿no? Que representa F1. O sea, puedo colocar así o de frente F1, porque yo ya conozco, ¿no? Eso sería 2.5 ya aproximadamente, ¿no? Estamos respecto a A. Todo respecto a A. Y X2 recuerda, estamos midiendo desde el apoyo izquierdo A. Entonces, para F2, mira, la franja donde estamos determinando está recién desde 3.33, o sea, 3.33 más, ahí, ¿no? Colocamos, esto va a aplicar a la mitad, pues, ¿no? 1.67 entre 2, ¿no? ¿Estamos? Eso sería, ¿no? Desde A sería a 4.12 aproximadamente, ¿no? Listo, entonces todo es con respecto a. Vamos a colocar ese detalle ya, con respecto al apoyo izquierdo. Listo. Con respecto al apoyo izquierdo, ¿no? Con respecto al apoyo izquierdo, X1 y X2. Listo. Son los puntos de aplicación. Listo. Para esto, finalmente, ¿no? Mi objetivo es determinar R y el XR, ¿no? O sea, ese es el objetivo principal. Ese es el objetivo principal, por lo tanto, diremos, ¿no? Finalmente,
la fuerza R, o sea, resultante es igual a X1 más, perdón, F1 más F2. ¿Listo? Y el XR va a ser igual a ¿quién? Es el mismo proceso de aquí, ¿no? O, claro, es el mismo proceso. O sea, primero multiplicamos, ¿no?, el valor del área por su respectivo X, ¿no? O sea, F1, ¿no?, por su X1 más la fuerza 2 por su respectivo X2, ¿ya? Y todo esto entre la resultante, o sea, la suma, pues, ¿no? Si lo preferimos escribir así, no hay problema, o como ya determinamos el valor de la resultante, también. Entonces está a 4.16. Recordemos que esto está en metro y la carga está en newton, ¿no? Está en newton. Listo. Entonces, ese sería el proceso, ¿no?, a seguir con respecto al resto también, ¿no?, de los ejercicios que se tienen, ¿no? Tanto aquí, acá vamos a tener una carga en esta dirección y aquí en esta dirección. Entonces, cada uno va a tener una respectiva distancia, ¿no? Esto acá también, con respecto al apoyo izquierdo, ¿sí? Determinaremos acá como es único, determinaremos uno solo, no hay problema, y su respectivo X, ¿no? Acá tenemos uno, ¿no? Acá tenemos otro similar a este caso, solo que recuerden, vi en uno de los ejercicios que este lo calculan con respecto, o sea, este valor, y lo multiplican por ese valor, no. Cuando nosotros vamos a determinar respecto a este apoyo, recuerda que tenemos que determinar la distancia respecto de ese apoyo, ¿no? O sea, hay que añadirle 2 más esta distancia que ya sabemos por fórmula que es 1/3 de 2, ¿no? 1/3 de 2. 2 más, ahí recién, ¿no?, el X2. Bien, entonces esperamos, pues, haber podido resolver algunas dudas. Este caso es idéntico a este, ¿ya? Este es mucho más sencillo, solo son triángulos, ¿ya? Y aplicamos lo mismo, ¿no?, que hemos visto en ese segmento. Bien, entonces eso sería todo, ¿de acuerdo? Sí, profesor, me quedó una duda de cómo se acaba lo de X resultante. Ah, ya, el X resultante, mire. Ajá. Lo que estamos aplicando acá es esto, ¿no? Momentos estáticos, lo que hemos indicado en clases. Momentos estáticos, ¿ya? Y esta es la fórmula básicamente, pero lo vamos a desarrollar desde dónde viene, ¿no? De dónde viene. Ya, los momentos estáticos. Vamos a ver. Vale, déjame primero hacer una captura. Capturamos y lo vamos a ver aquí. Ahí está. Entonces, los momentos estáticos, recordemos lo siguiente, ¿no? Momentos estáticos se van a, o tienen su origen en lo siguiente, ¿no? Lo que tenemos aquí es lo siguiente, por ejemplo. ¿No? Ahí tengo, por ejemplo, dos cargas distintas aplicándose, ¿no? Pueden ser tanto uno como dos o hasta más, ¿no? Más cargas. Y cada uno, mira, los requisitos son esas, ¿eh? Primer requisito, conocer el punto donde aplica su respectivo X1 y X2 respecto a un sistema de referencia, ¿no? En este caso, mi sistema de referencia viene a ser, ¿no?, el apoyo izquierdo, ¿no? Entonces, la referencia. La referencia. Ya, esa es la referencia. Entonces, mi objetivo es determinar respecto a esa referencia
una sola carga resultante que equivale pues a la suma pues, ¿no? de todas las cargas existentes, ya, que se ubica pues a una distancia de la referencia, ¿no? que viene a ser el XR. ¿ya? Este viene a ser la referencia. La referencia. Ya, ese viene a ser la referencia. Entonces, los momentos estáticos hacen una igualdad. Una igualdad de... A ver, voy a colocarlo aquí. O sea, lo que estamos viendo aquí es lo mismo, mira. Son casos idénticos. Ya, solamente eso hay que captarlo. De mi caso inicial o primario que yo tengo acá, ya esto voy a tener que este es el sistema equivalente, ¿no? O sea, lo que yo calculo es una equivalencia, ¿no? de un sistema primario, ¿no? ¿Ya? Son términos, ¿no? que le vamos denominando para referirnos adecuadamente, ¿no? Este viene a ser mi sistema original, ¿ya? Mi sistema original, y en cambio esto de aquí ya es mi sistema original, y en cambio este de acá es mi sistema equivalente. ¿Okay? Mi sistema equivalente. Entonces, como ambos son equivalentes, o sea, detallan lo mismo, el mismo efecto, voy a generar pues lo siguiente, ¿no? Es una igualdad lo que voy a determinar. Aquí, respecto a la referencia, cada uno, tanto F1 como F2, me generan momentos, ¿no? ¿Cierto? Ya. Entonces, con respecto a la referencia, ¿ya? Cada uno de estos me tiene que generar F1 por su brazo respectivo, más F2 por su brazo respectivo. O sea, me tiene que generar el mismo efecto respecto a la misma referencia, la fuerza resultante, ¿no? por su respectivo brazo. ¿Estamos? Ajá, entonces de aquí obtenemos de que el XR es la línea donde va a aplicar la resultante. Básicamente es, ¿no? Esto que estamos escribiendo, ¿no? R, recuerda que es la suma, pues, ¿no? ¿Ya? F1 más F2, ¿no? Entonces, he ahí, ¿no? La ecuación que hemos aplicado en un inicio. ¿Ya? O sea, esto es consecuencia, entonces, de los momentos estáticos, ¿no? ¿Estamos? No sé si con eso ya aclaramos todo. Sí, entonces si hubiera más fuerzas y otras... Así es, en general, vamos a colocar así, ¿no? En general, ya esto, si vamos a tener más cargas, vamos a tener ahí más cargas, ¿no? Ya sea F1, F2 y así, ¿no? Fn, y cada uno respecto a una misma referencia. Eso sí hay que tenerlo bien en cuenta. Ya, respecto a una sola referencia. Esta es la referencia, ¿no? Tenemos también sus respectivos brazos. Y XN.
Entonces, en general, para poder determinar la resultante del sistema equivalente, solamente será la resultante, que va a ser la suma F1 más F2 más F sub n, ya, respecto a la misma referencia. Vamos a tener, ¿no?, el mismo XR. Estos son equivalentes, ¿no? Son sistemas equivalentes. Entonces, en general, el X sub R va a ser igual a una sumatoria de ¿qué? O sea, sería así, ¿no? El F1 por el X1 más la fuerza 2 por el X2 más la fuerza 3, perdón, la fuerza N por su brazo N, ¿no? Y todo entre fuerza 1 más fuerza 2 más fuerza N, ¿no? Entonces, esto se traduce todavía en lo siguiente, ¿no? Y las fórmulas que vamos a encontrar en algunas bibliografías va a ser de la siguiente manera. XR va a ser igual a una sumatoria de FI multiplicado por su XI entre sumatoria de FI. La sumatoria va desde I hasta N, pues, ¿no? Desde I hasta N. Entonces, ahí está, ¿no? La fórmula a detalle, ¿ya? Y su caso más específico que aplicamos para 2, ¿no? ¿Estamos? Por eso creo que ya podemos continuar, ¿no? Sin ningún problema con respecto a resultante de un sistema de fuerzas. Sí, profe, ya lo entendí. Gracias. Ya, de acuerdo. Y mira, de aquí se obtiene para casos, ¿no?, que como esto, mira, aprovechando ya la imagen, donde se tiene una respectiva carga aplicada, pero mira, son fuerzas puntuales, ¿eh?, pero que ya aplican en espacios muy pequeños. O sea, ya cumplen una ley de formación, ¿no? Una ley de formación, o sea, esto es Y igual a una función que varía respecto a X. Entonces, si yo quiero calcular también respecto a la misma referencia, ¿no? Mira, ya no vamos a trabajar con sumatorias. Las sumatorias son para situaciones donde aplican discretamente las cargas, o sea, por separado. En este caso es una carga que aplica continuamente, o sea, cumpliendo una ley de formación. Ya. Entonces, mira, el X va a ser consecuencia de o sea, la sumatoria ahora va a ser una integral. ¿Una integral de quién? Esta fuerza ya no va a ser, pues, denominada de esa manera, sino la fuerza resultante. Recuerda que es así, ¿no? Nosotros cogemos siempre una pequeña parte, o sea, ahí está, esa F sería, a ver, ¿qué otro color lo puedo poner? Ahí, ¿no? Yo cojo un rectángulo, ¿ya? Un rectángulo diferencial bastante pequeño, donde el valor de el valor de esa fuerza ya no es F, sino básicamente es diferencial de F, ¿no? Ese diferencial de F representa al área, ¿ya? Y esa área lo vamos a analizar así. A una distancia X, yo voy a tener, ¿verdad?, un diferencial de X, ¿ya? Y una altura, ¿ya? Y una altura Y. ¿Estamos? Y una altura Y. Entonces acá tengo lo siguiente, ¿no? Es un rectángulo,
donde el área es un diferencial de área, o sea, es un área pequeña, ¿no? Por eso es que hablamos de diferencial de área. El área básicamente va a ser un diferencial de fuerza. ¿Y a qué es igual el diferencial de fuerza? Y por dx. O sea, el diferencial de fuerza es básicamente un diferencial de área. ¿Ya? Diferencial de área. Entonces, ahí la explicación de lo que aplicábamos pues, en clases, ¿no? De que esto va a ser siempre multiplicado por una x, ¿no? Diferencial de a. Estamos, y acá abajo es diferencial de área. El diferencial de área, recuerda que la integral de una diferencial de área es como sumar fuerzas pequeñas, ¿no? Fuerzas unitarias, ¿no? Que van aplicándose, ¿ya? Entonces, ahí está la explicación, ¿no? Acá todavía se va a tener lo siguiente, ¿no? X, este diferencial de área, vamos a tener de la siguiente manera, ¿no? Y por diferencial de x. Y así, acá abajo será y por diferencial de x. Entonces, ¿dónde vamos a ubicar siempre nuestra función? Ahí está, ¿no? En ese apartado, ¿no? ¿Listo? Ya yo con esto creo que ya podemos continuar, ¿no? En la siguiente sesión. Este video va a llegar a todos. Entonces, de esa manera ya entendemos, ¿no? El proceso. Bien, entonces de esa manera finalizamos este pequeño tutorial, ¿no? Bien. Sí, profe.